Habíamos estado viendo la semana pasada este versículo 18 respecto a su interpretación. El verso 18 dice: yo veía ¿a quién? A Satanás caer del cielo como un rayo. Y señalábamos lo que la Escritura nos dice acerca de esta interpretación. Hablábamos de que no se refería a otra cosa, sino a la tarea constante y continua del pueblo de Dios o de cada creyente por llevar o arrebatarle las almas ¿a quién? A Satanás. Y de esa manera es como Jesús visualizaba a Satanás y a su reino como caer, siendo destruido por el poder de la palabra predicada a través de quiénes, hermanos, de estos 70 hombres, pero por aplicación de quiénes, hermanos, de todos los cristianos en la historia que han continuado la tarea de destruir, de ver caer a Satanás por medio de la predicación de su palabra y la obra del Espíritu Santo en la gente, en las personas que fueron elegidas, predestinadas por Dios para la salvación. Y es así como veíamos que esto es parte del gozo de Dios. Él se goza en esta hermosa bendición, esta primera razón del gozo de nuestro Señor, en ese poder que podemos tener nosotros, el poder que Dios nos da cuando predicamos, y entonces el reino de las tinieblas es sujeto, porque ellos se gozaban, dice, porque aún los demonios se qué, ¿cómo que los demonios se gozaban? No, los demonios se qué, se sujetaban a ellos, ¿sí? A eso me refería. Y ellos obviamente estaban llenos de gozo, y el Señor Jesús también se llenaba de gozo al ver que sus hijos eran usados para quitar las almas a Satanás y llevarlas a los pies de Cristo. Pero ahora pasamos al versículo 19, y aquí el verso 19 nos dice: he aquí os doy ¿qué? Potestad. Potestad, ¿qué significa qué? Poder. Poder de hollar. Hollar, ¿qué significa hollar? ¿Qué es el verbo hollar? Yo hoyo, tú hollas. No, es traspasar. Hollar es cuando se holla ¿verdad? Un hoyito aquí para los aretes. Hollar es, bueno, se refiere a eso, a traspasar. Potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La primera razón del gozo del creyente es el poder que Dios ha dado a quienes, a nosotros como hijos, para arrebatar inclusive las almas de Satanás y llevarlas a los pies de Cristo. La segunda razón de nuestro gozo es que Dios nos ha prometido una protección divina, una protección exclusiva. Los demonios se oponen, obviamente, firmemente, cuando los creyentes invaden el reino de Satanás y tratan de hacer lo que Judas, acompáñame a Judas por favor, rápidamente al versículo 23, hay una hermosa doxología ahí en Judas. Si usted me acompaña a esta carta, 23. ¿sí? Ya hemos dicho que Judas no tiene capítulos, ¿no? Solamente tiene versículos. Y ahí podemos ver en esta carta que son solamente 25 versículos. Y en el versículo número, está hablando las amonestaciones a perseverar, dice desde el versículo 17, usted lo puede ver, ¿no? Hay varias indicaciones. Pero a vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo, los cuales os decían, y etcétera. Vienen varias cosas. Dice el versículo 23, ¿a otros qué? Salvad, ¿cómo? Arrebatándolos del fuego.
Entonces, hermanos, a ver, una vida que vive sin Cristo es una vida que está, o sea, no hay dos lugares o dos manos en las que pueda estar una vida. O está en las manos de Dios o está en las manos de Satanás, ¿cierto? Entonces, la instrucción aquí de Judas es arrebátalos del fuego, porque ellos están en perdición, en muerte. Una vida sin Cristo llena de pecado es una vida que está siendo consumida. Muchas veces el fuego consume rápido, pero otras veces puede consumir poco a poco. Pero el fuego termina finalmente destruyendo. El fuego consume a través de cualquier vicio, llámese cualquier adicción, llámese alcoholismo, llámese drogadicción, llámese alguna fascinación, deseo de nuestro corazón que no son agradables, porque el corazón es que, hermanos, es bueno, el corazón es engañoso. ¿Y nuestra mente piensa siempre en cosas buenas? No. Nuestro corazón y nuestra mente muchas veces se alimentan de cosas que no son en nada agradables a Dios. Y fácilmente uno cae y se deja embelezar, conquistar por las cosas de este mundo. Cualquier cosa que anteponemos, que ponemos antes que a Dios, se convierte, ¿qué, hermanos? En idolatría. Idolatría. Entonces la idolatría puede ser un deseo que usted tenga, un juego o cualquier cosa. Y hermanos, las adicciones, nadie acepta ser adicto a nada, ¿o sí? Usted pregúntele o dígale a un alcohólico que es alcohólico y lo primero que va a decir que es, no lo soy. ¿No? Ni con un drogadicto, ni con una persona que está esclavizada a la pornografía o cualquier cosa, no se siente, él cree que está controlando lo que desea, pero en realidad sus deseos lo están controlando a él. Y niega a toda costa esto. Entonces, Judas instruye a otros salvad, arrebatándolos de dónde, hermanos, del fuego. Porque obviamente los demonios harán todo por no soltar esa alma que estaba controlada por quién, por Satanás. Y hermanos, cuando hay un jaloneo, pues obviamente hay dolor, ¿no? ¿Sí? Una lucha constante. Porque así inclusive experimentamos esta lucha nosotros. Lo que quiero hacer, no que no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, a los 70, como a todo creyente que hoy predica, se nos dice que las fuerzas del infierno lucharán en contra de nosotros, pero Dios nos dice, yo te doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y la última palabra de la escritura en este texto es, y nada os dañará. No temas, nada te dañará. Ahora, el tiempo perfecto aquí de este verbo os doy, indica una acción pasada, pero con efectos continuos. Esa es la categoría de la gramática de nuestro idioma, es muy rica. Un verbo en este sentido, como está planteado aquí, que es un verbo perfecto, aunque es un hecho anterior, Dios vio la acción es continua. Y este verbo entonces tiene esta connotación que Dios ha dado a su pueblo y a sus hijos, este poder que tiene efecto continuo, constante, para cualquier momento en la vida de un creyente.
He aquí os doy potestad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Ahora, entonces Dios da continuamente a sus hijos potestad, que no es otra cosa que poder, ¿sí? ¿Poder sobre quién? Aquí sobre quién dice. Sobre escorpiones y sobre qué? Serpientes. Pero esto no está hablando de los animales, ¿o sí está hablando? Ay, sí, qué bueno, porque yo a las serpientes no les tengo miedo. No, no se refiere, bueno, a serpientes ni escorpiones. Se refiere a quiénes? A Satanás y a sus demonios. ¿Por qué digo esto? Esta es una representación metafórica de lo que la Biblia refiere hacia los demonios. Quiero darle algunos pasajes rápidamente para que usted vea cómo la palabra de Dios se refiere a los demonios. A ver, rápidamente, acompáñame. Apocalipsis 12. ¿Me puede ir siguiendo? Si no, yo voy leyendo. Apocalipsis 12, Apocalipsis 20, Apocalipsis 9. 3 pasajes del Apocalipsis que nos hablan de esta representación, de descripción de demonios como serpientes y escorpiones. La primera, verso 9 del capítulo 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Y luego dice Juan, la serpiente ¿qué? Antigua. Ahí está la primera referencia a Satanás como ¿qué, hermanos? Serpiente. Ok. Que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué hace, hermanos? Engaña al mundo entero. Y en ese mundo entero, hermanos, ¿quién está, hermanos? Usted y yo, que muchas veces somos, ¿qué, hermanos? Engañados. Y luego dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora vaya al capítulo 20, una página posterior, y dice el verso 2, y prendió a quién, hermanos, al dragón, y luego repite la serpiente que antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por qué? 1000 años la serpiente antigua atada. Pero ahora, por favor, vamos al texto de Apocalipsis 9, ¿sí? Apocalipsis 9, verso 3. Dice el pasaje, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder, ¿quiénes, hermanos? Los escorpiones, y les fue dado, verso 5, ves hasta el verso 5, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen, ¿cuánto tiempo? 5 meses. Y su tormento era como tormento de ¿qué, hermanos? De escorpión cuando hiere al hombre. ¿A quién le ha picado un escorpión aquí? ¿No le han picado los escorpiones? Bueno, si quieren la próxima semana traigo uno para que sienta y va a ver. ¿No te han picado los escorpiones a ti? Bueno, pues vamos a traer un escorpión para que les puedan picar. Obviamente la picadura es ¿qué, hermanos? Es dolorosa, muy dolorosa, inclusive a veces puede ser de muerte, ¿no? Entonces aquí está haciendo referencia a los demonios que tienen esta representación metafórica de escorpiones o de serpientes, ¿ok? Bueno, entonces esta protección divina no es porque los creyentes tengamos, a ver, hermano, aquí atención, usted y yo no tenemos ningún poder propio sobre ellos. No. No tenemos ni siquiera poder ni sabiduría, sino lo hacemos o se nos da porque estamos en Cristo. Esto es la diferencia. Estar en Cristo. Estamos en Cristo. Mire, vaya a Romanos 8, rápidamente, acompáñenme. ¿A qué me estoy refiriendo? Dice el texto, verso 1, por favor, Romanos 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora me acompaña a la siguiente carta, después de Romanos, que sigue, los Corintios, ¿sí? Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, verso 30. Mas por él estáis vosotros en quién? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y ahora nos vamos a la segunda carta, la siguiente carta, capítulo 5, 2 Corintios 5, 17. Esta lo decimos todos juntos, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. A ver, de memoria, por lo menos la primera parte. De modo que si alguno está en Cristo, hasta ahí. Hermanos, esta es la solución. Esto es lo que nos da el poder sobre estas cosas. Cuando uno está en quién, hermanos, en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Por qué estamos en Cristo? Por su gracia, hermanos. Y es por su gracia y porque estamos en Cristo que triunfamos sobre las fuerzas del reino de las tinieblas, sobre las fuerzas del infierno, a través de nuestro Señor. Porque estamos en Cristo. ¿Sí? No debemos temer entonces a Satanás, no debemos de temer a sus demonios, pues el Dios de paz, ¿qué dice? Aplastará, ¿en qué? En breve a Satanás. Dice Romanos 16, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies, y fiel es el Señor que afirmará y guardará del mal. Nos escribe Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses 3. Y luego en 1 Juan 4:4. A ver, vamos a terminar con 1 Juan 4:4. Por favor, vaya usted al texto. 1 Juan está hasta el final de su Biblia, antes de Judas. Capítulo 4 de la primera carta de Juan. Dice el texto: hijitos, vosotros procedéis de Dios y los que habéis vencido, porque, ahora lo lee conmigo esta segunda parte, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, esto es lo que da esa protección. Estar en Cristo es estar protegido. ¿Me explico? Es estar cuidado. Caerán 1000, ¿verdad? Y no pasará a ti. Hermanos, esta protección la vemos cuando uno está en Cristo. Hermano, entonces, ¿cómo tiene que orar desde la mañana? Señor, no me apartes, quiero habitar bajo la sombra de tus alas. El que habita al abrigo de quién, hermanos, del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Estar en Cristo es lo que usted y yo necesitamos. Desde mañana, ayúdame a estar en ti, Padre, a tener tu corazón, tus deseos, a estar bajo tu protección. Quiero estar en Cristo. Quiero vivir bajo tu gracia. Ahora voy a una tercera y última razón de por qué tenemos que estar gozosos. La primera razón, porque Dios me ha dado poder. ¿Sobre quién? Sobre el reino de las tinieblas. 2, ha prometido que no me dañará absolutamente ¿qué? Nada. Hay una protección especial, protección divina. Y tercera razón, hermanos, vamos al versículo 20, por favor. ¿Qué dice Lucas 10:20? Ahora sí, dice la palabra, pero no se llenen de gozo, no se regocijen de quiénes, hermanos, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. A ver, hermanos, si Dios lo permite, a ver, que seamos protegidos, hermanos, ¿significa que no vamos a pasar ningún sufrimiento? No. Sí vamos a tener tribulaciones, pero estamos con Dios. Todos aquí sufrimos.
Si Dios lo permite, Satanás trae sufrimiento a sus hijos y aún a sus hijos más amados, ¿no? Dios amaba a Job y lo amaba. Y sin embargo le hizo sufrir, y vaya de qué manera. Entonces ahí en Job podemos ver cómo él, siendo un hombre temeroso de Dios, Job experimentó el sufrimiento. Dios permitió, porque fue en esa plática, ¿se acuerda usted? A ver, acompáñame rápidamente, vamos a Job. Un pasaje que usted conoce, pero yo quiero que lo tenga claro sobre cómo fue que sucede este permitir de Dios el sufrimiento en Job. Había capítulo 1, verso 1. Dice el versículo: había en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre cabal y recto, y subraye, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, 10 hijos en total, ¿sí? Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón el más grande de todos los orientales. Y solían sus hijos hacer banquetes en su casa, cada uno en su día, que comiesen y bebiesen con ellos. Bueno, esto es parte de lo que vemos en el inicio. Y luego dice el verso 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo: de recorrer la tierra y andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón cabal y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás respondió a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado con una valla de protección a él y a su casa y a todo lo que tiene, el trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus rebaños se han desparramado por el país. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y hermanos, la historia ustedes ya la saben. Dios permitió a Satanás, ¿qué, hermanos? Tocar las circunstancias de Job. Le permitió todo, pero no tocar su vida. ¿Sí? Y vino sufrimiento sobre él. Pero también podemos hablar de un hijo especial llamado Simón. ¿Lo recuerdan? Uno de del círculo. Acuérdense que eran 12 discípulos y había grupos, 4 grupos de 3 que integraban los 12 apóstoles. Y el grupo más íntimo era Pedro, Jacobo y ¿quién? Y Juan. Los hijos del rayo, ¿lo recuerda usted? Y junto con Pedro. Y en el versículo 31 de Lucas 22, si usted va, dijo también el Señor a Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. ¿Y qué pasa cuando el trigo es zarandeado, hermanos? El trigo es limpiado de esa manera. Satanás permitió, más bien, Dios le permitió a Satanás zarandear ¿a quién? A Pedro. A Pedro. Ahora vamos con Pablo.
Segunda a los Corintios, capítulo 12, por favor. Termino con esto. Segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 7. Si usted lo puede seguir con su vista, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, porque Pablo obviamente tuvo de parte de Dios grandes revelaciones de él, ¿sí o no? Sí. Pablo fue un profundo hombre que conoció las verdades, los misterios acerca de Dios. O sea, Pablo fue un bendecido en cuanto a conocer más de Dios, porque Pablo fue el que dijo, porque me es mejor y hago todo por conocer a quién, a Dios, a Cristo, y tener la mente de quién, de Cristo. Pablo era un fiel hombre estudioso de la palabra, de la revelación de Dios, y a Pablo le fue revelado, inclusive él no conociendo a Jesús, tuvo esta cristofanía, donde se le presenta en forma de quién, de luz. Jesús se presentó a quién, hermanos, a Pablo, camino a Damasco, ¿sí? Y así conoció Pablo a Jesús. Verso 7, capítulo 12, verso 7, segunda carta. Y para que la grandeza de las revelaciones no me llenara de orgullo, de vanidad, no me exaltasen desmedidamente, me fue dado ¿qué? Un aguijón en mi carne, un mensajero de quién? De Satanás, que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo aún tuvo que enfrentar dolor y Dios permitió este dolor, esta enfermedad, como dice, este mensajero de Satanás, para que no me enaltezca. Pero Satanás, hermanos, no puede quitarnos. Puede quitarnos todo. ¿La salud nos las puede quitar? Sí. ¿Los hijos nos los puede quitar? Sí. Quizá usted no ha vivido esto, pero hay padres o madres que han vivido la muerte de quién, hermanos, de sus hijos. Tuvieron la bendición de tener un hijo y tuvieron también esta pérdida de sus hijos. Ese dolor tan profundo. Pero hermanos, puede quitarnos la salud, nuestros hijos, nuestros recursos, como a quién, hermanos, como a Job. Inclusive pueden quitarnos la vida. Pero hay algo que Satanás no puede quitarnos. Y ustedes deben saber esto. Satanás no puede quitarnos la salvación. No puede quitarnos la salvación y no puede separarnos de quién, hermanos, de Dios. No puede separarnos. Juan 10 dice, mi Padre que me las dio, 10:29 de Juan, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi Padre. Y Romanos 8 dice también lo mismo. Y Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, hermanos, termino. La causa para esa confianza yace en la última razón para el regocijo de los 70. Los 70 se llenaron de gozo porque pudieron ver que el poder de Dios los ayudó a sujetar a quién, hermanos, a los demonios, ¿sí o no? Y también se llenaron de gozo porque fueron protegidos de serpientes, de escorpiones, de demonios, fueron guardados, protegidos ¿por quién? Por Dios. Se llenaron por el poder de Dios, poder divino, y se llenaron por la protección divina. Pero había un gozo mucho más grande. El gozo más grande está en este versículo que acabamos de ver. No se regocijen de los demonios que sujetan, ni tampoco se regocijen de cualquier otra cosa, sino regocíjense de que vuestros nombres están, ¿qué, hermanos? Escritos en los cielos. Un creyente, hermanos, no solo va a experimentar poder y protección de Dios, sino va a experimentar la bendición eterna. La gran realidad de que los 70 eran verdaderos discípulos fue la causa suprema de su gozo. El ser un verdadero hijo de Dios, el ser verdaderamente un creyente, un hijo fiel de nuestro Señor. A ver, hermanos, ¿el evangelizar o compartir la palabra es una bendición?
Sí lo es. Una bendición hermosa. Poderle hablar a otros de quién, hermanos, de Cristo. Es una bendición. Pero ¿va a ser una bendición constante, hermanos, y eterna? No. ¿En qué momento vamos a dejar de predicar, hermanos? Cuando usted cierre sus ojos y se ha llevado a la presencia de Dios. ¿En el cielo vamos a estar predicando el Evangelio? Pues no. ¿Cómo creen que vamos a predicar? Si el cielo es un lugar lleno de salvación, no hay a quien prediquemos. La predicación solamente es un privilegio. ¿En dónde? Aquí. Aquí en la tierra. Entonces, evangelizar y tener poder sobre Satanás únicamente será para esa tierra. ¿En el cielo vamos a estar sujetando demonios, hermanos? No. Pues no habrá demonios. No habrá quien predicar la palabra. El evangelizar entonces y el tener poder sobre los demonios es únicamente para esta vida. Pero los creyentes que hoy puedan saber o que sepan que sus nombres están escritos en los cielos y nunca serán borrados, esta es la razón de mayor, ¿qué, hermanos? Gozo y alegría. Que su nombre y mi nombre están, ¿dónde, hermanos? Escritos en el libro de la vida. ¿No se llena de gozo, hermanos? Saber que su nombre está. Yo no sé si usted, yo terminé con esto, pero cuando uno tenía que pasar un examen y ponían las listas, no, usted quizá ya no, porque ya las ponen todo por internet, pero cuando llegaba uno a la escuela para ver las listas, a ver si había uno pasado, y corría uno ahí, y ahí está sumándose a ver si está ahí su nombre. Y qué emoción cuando uno fue seleccionado, y ahí decía, aprobado. Ya no quería uno ni más, ¿no? Con que dijera aprobado ya era una bendición. Y cuando usted vea y se ha escuchado su nombre, entonces yo feliz que responderé. Que su nombre esté allí, hermano. Ese es el gozo más grande. Sin ser nada. ¿Somos algo, hermanos? No. Lo que tenemos aquí, todo esto, ¿vale algo, hermanos? No. Es basura. Todo esto se acaba. La vanidad de este mundo, los recursos de este mundo, es eso, vanidad. Pero cuando mi nombre fue escrito ahí, hermanos, es lo más hermoso. Escogido por Dios para estar con Él en la eternidad. Mi nombre está allí. Ese es el mayor gozo. Daniel, póngase de pie, vamos a Daniel capítulo 12, verso 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Está hablando acerca de los días del fin. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue. Daniel 12:1. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos. ¿En dónde, hermanos? En el libro. Hermanos, esto sucederá en los tiempos, en el fin de los tiempos. El arcángel Miguel se levantará, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen en el libro. En el libro. Padre, a ti sea la gloria. Gracias por tu palabra y gracias por la alegría que nos das de saber que nuestros nombres están en el libro de la vida. Ese es el mayor gozo que tenemos. Padre, podemos, Señor, tener poder sobre los demonios y tener y gozar de la protección divina, pero no hay mayor alegría que saber que nuestros nombres están